Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos ya en la semana 117 de esta serie tan preciosa de cómo lo hizo el Señor. Y dijimos en la ocasión anterior que se cumplió la profecía del Señor Jesucristo sobre la vida de Pedro. Las palabras justas del Señor Jesús hacia este discípulo fueron: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y resulta, hermano, que la fe de este hombre faltó y le sobrevino la tentación de volver a su vida pasada, a ser un simple pescador. Consecuencia de no haber escuchado el consejo de Dios, de no haber atendido esa voz de alerta, hermano. Y el hombre regresó a su vida anterior. Se alejó del Señor, dice la Escritura, ya lo predicamos, que el Señor lo veía desde el pretorio, hermano. Le clavó una mirada, sí, llena de amor, pero con profundo dolor y profunda tristeza a ese hombre. Cuando él estaba muy desatendido, calentándose ahí, hermano, en la fogata con los alguaciles, dice la Escritura. Porque en verdad que hay momentos en nuestra vida que nos volvemos muy duros a la voz de Dios. Nos alejamos del Señor, perdemos comunión con Él. Y entonces no solamente lo negamos, sino que renegamos de Él. Lo maldecimos, lo blasfemamos. Dice la Escritura que nos escandalizamos del Señor Jesucristo. Y todo, mi hermano, porque tememos ir a la cruz y morir al yo. Como lo hizo el Señor, fue negado por Pedro. Segunda parte, Lucas 22, del 54 al 62, la misma cita. Lucas 22, del 54 al 62. Dice la Escritura así: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué me estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Hasta ahí, hermano. Te decía que nosotros no queremos ir a la cruz. Nos duele mucho el morir al yo. Y entonces en nosotros se cumple otra profecía. La Escritura dice que cuando el pastor fuera herido, las ovejas se iban a dispersar. Y parece que eso es cierto en nosotros, hermano, porque cada cual se aparta por su camino. Pareciera que el Señor Jesucristo está todavía colgado en la cruz, pero Él resucitó. Y digo esto, hermano, porque si nosotros entendiéramos perfectamente bien que Jesús resucitó, no tomaríamos decisiones por nuestra cuenta y riesgo. Las profecías no solamente se cumplían en Pedro, hermano, también se cumplen en nosotros. Este apóstol lo negó porque no se apercibió, ya te lo dije. No fue culpa del Señor Jesucristo, Él advirtió. Ahora, hermano, Dios no te predestina para que tú lo niegues o para que yo lo niegue. El Señor no es un Dios malvado. Pero sucede que nos volvemos muy imprácticos en el servicio a Dios, hermano, y nos alejamos porque pretendemos quedar muy bien con nosotros mismos y pretendemos quedar muy bien con los demás. Fíjate que Pedro, siendo un hombre convertido, él quería quedar bien con los gentiles y con los judíos, y no se puede, hermano. Ya te he venido hablando de esa logística por la cual pasó Pedro para negar al Señor. Fíjate que el primer error que él comete es que él empezó
a pararse, hermano, sobre una falsa seguridad. Él dijo, aunque todos te traicionen, yo no lo haré. Hermano, por favor, mira el peligro cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando en verdad dependemos de nosotros, nos va a entrar el temor y la tristeza del mundo, porque te vas a dar cuenta tarde o temprano que tus mejores esfuerzos de nada han valido. Este apóstol pensó que estaba firme, pero no se pudo mantener de pie, mi hermano. El Señor le dijo, ustedes me van a negar. Y él con mayor insistencia, hermano, como que yo lo veo levantando la voz diciendo, aunque todos te dejen, yo estoy dispuesto a morir por ti y no te voy a negar. Qué cosas, ¿no, mi hermano? Qué palabras en la boca de este hombre. Por eso es tan necesario a nosotros, hermano, a nuestras vidas, distinguir muy bien y separar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quién es Dios y lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, pero son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta, yo se la hice al Señor. Y la respuesta a mí, la verdad, me llena de ánimo, espero que a tu vida también. Primero, hermano, no voy a justificar los errores del ser humano. Nosotros fallamos de continuo. Lo que voy a hacer ahora es exaltar la gracia y el tremendo amor de Dios para con el hombre. ¿Cómo alguien, esa es la pregunta, que ha caído tan bajo? Porque Pedro cayó muy bajo, hermano. Usó un vocabulario vulgar. ¿Cómo alguien que ha caído tan bajo? ¿Cómo alguien que se siente tan mal porque él negó a su maestro? Como alguien, hermano, que había perdido toda la esperanza porque dice aquí que él salió llorando amargamente por haber blasfemado al Mesías. ¿Cómo alguien en estas circunstancias se puede levantar? Esto que te digo es muy importante para tu vida, hermano, porque te ha pasado por la mente. Señor, ¿cómo le hago? Me he retirado mucho de ti. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me levanto? Entonces yo fui y le dije, Señor, ¿cómo es esto? Como alguien en estas condiciones se pudo levantar y el Señor me dijo, Pedro no se levantó. A Pedro lo levanté yo. Él no podía porque su mente estaba ofuscada. Hermano, y cuando nuestra mente está ofuscada, nosotros no sabemos pensar y menos sabemos actuar. Y como no sabemos actuar, terminamos haciendo nada. Es lo peor que podemos hacer. Este hombre se quedó quieto, pero que no se entienda eso, se quedó quieto como que no fue ni para adelante ni para atrás. No, quedarse quieto en el reino de los cielos es retroceder. Jesús dijo, hermano, y Pedro lo sabía porque lo escuchó, se lo dijo en Juan 15. Le dijo, porque alejados de mí, nada van a poder hacer. Pero Pedro se alejó del Mesías. Y la distancia, hermano, es veneno para nosotros. Pedro escuchó esa verdad, se los dijo el Señor a ellos. Pero se separó el pámpano de la vid. Y Dios dijo, hermano, Él habló y dijo que permaneciéramos en Él y Él en nosotros. Está hablando de un vínculo cruzado, de un enlace, de un cordón, de dos dobleces que no se va a romper. Él está pidiendo tener intimidad con nosotros, que estemos amalgamados con Él. Ahora yo te predico esto y tú dices, sí, hermano, está muy bien. Porque las verdades del cielo te entran por los oídos, hermano. Y entonces, como consecuencia, tu mente actúa de una forma lógica y natural. Que a Dios no le importa lo lógico ni lo natural. Tu mente dice, yo entiendo lo que me estás diciendo. Pero no lo entendemos, hermano. Te voy a hacer una pregunta en este punto. ¿Tú también te vas a alejar de Dios? Tu mente dice, no, porque estoy entendiendo la verdad. No lo estamos entendiendo, hermano. Tu mente te dice, yo nunca me iría de aquí. Pero yo te estoy preguntando si te vas a alejar de Dios, no si te vas a ir de aquí. Porque puedes estar aquí y estar alejado de Dios. Lo incluye, si te vas, puede ser que te alejes de Dios. Pero Dios está queriendo, hermano, tener un vínculo tan íntimo con nosotros. Él pide y demanda, hermano, una relación, escúchame bien, activa, dinámica, interactiva, porque Él está vivo. Así es que a veces no entendemos muy bien lo que estamos diciendo. Pensamos que alejarnos de Dios es dejar de venir al culto y puede estar en el culto y estar perfectamente alejado de Dios. Ahora, el Señor le dijo en esta advertencia, le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Pedro escuchó esa expresión.
yo he orado por ti. Y nosotros tenemos una pésima costumbre, hermano, una enfermiza costumbre, que cuando nos empezamos a alejar de Dios, no nos cobijamos bajo la función intercesora de nuestro sumo sacerdote. ¿No era una maravillosa noticia que el Señor mismo estaba orando por él? ¿Por qué Pedro no pidió ayuda al Señor? Le hubiera dicho: Señor, yo sé que estás orando por mí, sígueme ayudando. ¿Por qué nosotros, cuando nos alejamos de Dios, hermano, no buscamos a cristianos que nos ayuden y que intercedan por nosotros, como dice la Biblia, que llevemos las cargas los unos de los otros? Pero eso no lo hacemos. Jesús le dijo: Simón, Simón. Observa la expresión. No le dijo: Pedro, Pedro. ¿Por qué Dios no le dijo Pedro, Pedro? Porque no era piedra, piedra. En ese momento Pedro no tenía la consistencia de una piedra. Por eso él se refiere a él como Simón. Simón significa el que oye, el que obedece. Pero Simón también significa gordura o aceite. En ese momento Pedro no tenía la consistencia de una piedra. Su espiritualidad era líquida, era de aceite. Y el Señor por eso lo estaba advirtiendo. Él era graso. ¿Sí me explico, hermano? Por eso no le dice piedra, piedra. Le dice Simón, Simón. Ahora, el Señor continúa diciendo y le dice: yo he orado por ti. Esa es una noticia extraordinaria. A lo mejor tú no oras por ti mismo. A lo mejor a las personas se les olvida orar por ti, pero el Señor siempre ora por ti. Sumo sacerdote. Y si Él ora por ti, tu alma está perfectamente segura. Así es que tranquilízate, mi hermano. Tranquilízate. Ahora, el Señor Jesús oraba por Pedro cuando el Señor Jesús estaba muy atribulado, ¿cierto? Estaba siendo juzgado, hermano, y el pecado estaba sobre él. Pero ¿quién oraba por Jesús? Él todavía podía interceder estando en debilidad humana, cuanto más ahora, hermano, que está lleno de poder y gran gloria. Así es que te tienes que calmar. Mira, nadie oraba por Jesús, pero él intercedía. Qué cosa tremenda, ¿no? El amor de Dios. Yo creo que Dios nos quiere enseñar algo. Él sigue trabajando en el cielo, hermano. Quiero que notes que la función del pastor es mucho más delicada que la función de la oveja. Y estoy hablando de Jesucristo, porque aparte de estar en tribulación, tenía que orar por la oveja e ir detrás de la oveja. Cualquier pastor se arriesga a trastabillar en esos caminos tan peligrosos por los cuales se alejó esa oveja. Quiero decirte algo más, hermano. El mensaje en la Biblia es Jesucristo, aunque por ahí los pseudo predicadores digan que el mensaje no es Jesucristo. El mensaje es Jesucristo, no es Pedro, Y a veces fijamos mucho nuestra atención en Pedro. Es que Pedro lloró, es que Pedro se entristeció. Sí, mi hermano, ¿y qué con la tristeza del Mesías? ¿Qué con ese tremendo dolor en su corazón que le causó Pedro? ¿Por qué no fijamos los ojos en el Mesías? ¿Qué cree que sintió? Aparte de estar atribulado y que su discípulo lo negó, hermano. Él sintió horrible. El mensaje es Jesucristo. Porque el profeta dijo: le nacerá un hijo, y el principado sobre su hombro. Él es Dios admirable, el príncipe de paz, Padre eterno. Y con él viene el reino, hermano. Pero el mensaje en la Biblia es Jesucristo. Nunca lo perdamos de vista. Ahora, hermano, Pedro se alejó. Nosotros hacemos lo de Pedro. Escúchame, si tú haces lo que Pedro, entristeces a tu Jesús. Estoy hablando de una persona que te ama, cualquiera. Puede ser tu familia, un hermano en la fe. Deja de ver tu propio dolor. También causamos dolor a los demás. Ahora, no lo digo como un juicio, hermano. Por supuesto que no. Porque yo también me he alejado de Dios. He ido en contra de la ternura del Espíritu Santo y lo he hecho más de una vez. El Señor lo sabe. Es complicado, hermano, ir en contra del llamado que Dios te ha hecho. Y que no se pierda entre líneas, por favor. El Señor nos llamó para restaurar, para edificar las ruinas antiguas. Pero muchas veces usamos nuestra boca para derrumbar, ¿verdad que sí? Eso es ir en contra del llamado, hermano, y en contra de la ternura y del redarguir del Espíritu Santo de Dios. Siempre he dicho y sigo diciendo que nada soy. Pero yo no nací conociendo de Dios como lo conozco hoy. En tiempos de crisis yo he peleado contra el Señor. He caminado en sentido contrario. Yo sé lo que es eso. Pero también sé lo que es ser vencido por Él.
inmenso amor de Dios. También sé lo que es que el Señor me regrese desde lo más lejano, hermano, a través de ese trato que Él tiene con nosotros, a través de ese trato tierno y fuerte, a través de esa voz suave y firme. He llorado muchas veces, hermano, por la dureza de mi corazón. Por eso yo no juzgo a Pedro ni te juzgo a ti. ¿Cuántas veces, hermano, habremos hecho esto? Yendo en contra de la amabilidad y de la ternura del Espíritu Santo de Dios en franca rebeldía. Mira, hermano, hemos ido en contra de aquel que es más suave que la más tierna brisa, pero más fuerte que la punta de un diamante. Y el Señor no se ha quedado ahí. Él ha orado por nosotros y nos ha restaurado. Es duro, hermano, regresar desde lo más lejano. Al ser vencido, fíjate lo que te digo, hermano, suavemente, pero subordinado severamente. Ese es el trato de Dios. Yo lo he experimentado, tú también, hermano. Un trato duro y firme, eso sí. Es el actuar de Dios en el corazón de un hombre. Pero el Señor, cuando yo me he ido lejos, no me ha dejado ahí. Él me ha traído, hermano. Él me ha agarrado de la mano. Fíjate, me ha agarrado de la mano aquel que un día me vio más muerto que el más vil de los muertos. Y Él me llamó a servirle, a predicar su palabra. Yo sé lo que Pedro pasó. Y también, hermano, cuando Pedro fue restaurado, yo sé cómo el Señor le hizo, porque personalmente yo sé lo que es caer abatido por las suaves flechas del Espíritu Santo de Dios. Suaves pero poderosas, hermano, que te entran en la mera coyuntura. No en la coyuntura de la armadura de Dios, no. Esa no tiene forma de entrarle y el Señor no pelearía contra Él mismo. En la coyuntura de tu vida. Cuando nos hemos alejado, el Espíritu Santo viene y nos recuerda sus favores. Y nos recuerda dónde nos sacó y de lo que nos libró. Esa es la suave flecha poderosa, exacta y justa del Espíritu Santo que entra en nuestras vidas y que nos restaura. Hermano, yo he quedado maltrecho. Mi orgullo, mi tonto orgullo, ha quedado totalmente atropellado, severamente maltrecho. Hermano, he quedado peor que ese hombre que fue encontrado a la orilla del camino por el buen samaritano. Nos ha pasado justamente lo que Saulo de Tarso, hermano. Fuimos tirados, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia cayó por el suelo. El Señor nos llamó a servirle, porque nos encontró en incredulidad y en ignorancia. Y Él vino y no peleó con nosotros, pero nos venció con su ternura. Te voy a decir algo muy importante. Yo hoy me paré aquí a predicar y le digo, Señor, es que tú me quieres enseñar algo hoy. Y esto es lo que el Señor me dice hoy, porque me lo enseña ahorita. Pedro estaba triste, ¿cierto? Dice aquí que lloró amargamente. Y la tristeza de un hombre, cuando no se deja gobernar por Dios, se convierte en enojo y se convierte en dureza de corazón, ¿verdad que sí? Pero la tristeza en el corazón de Jesús se convierte en ternura. Hermano, hoy tenemos que orar, hoy tenemos algo importante que hacer. Decirle al Señor que cuando yo esté triste no me vuelva duro de corazón, sino tierno, como tú lo has hecho conmigo. Cuando yo he entristecido tu corazón, tú te has vuelto hacia mí en ternura. Hermano, esto es muy importante lo que el Señor me está mostrando. Quisiéramos caso, mi hermano, del llamado, de esa dulce voz del Espíritu de Dios antes de que nuestra vida se torne amarga. Cuando el Espíritu Santo clama desde nuestro interior. Y escrito está, hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Como en el desierto cuando sus padres me tentaron, dice el Señor. Cuando me provocaron y vieron mis obras por más de 40 años. Por lo cual yo me enojé con esa generación, dice el Señor. Porque andan vagando en sus corazones, porque no conocen mis caminos, hermano, que dura es la palabra del Señor. Porque no hacen caso de mi voz. Por lo tanto, dice el Señor, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ahora, hermano, Pedro se estaba alejando de Jesús. Él se estaba alejando del pretorio. Y en la vida de Pedro, hermano,
no había reposo, no había paz. No hay paz en el corazón cuando se aleja de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque un día el Señor hizo que nosotros experimentáramos esa paz. Cuando nos reconcilió con Él. Cuando dejamos de ser enemigos de la cruz. Cuando a través de la sangre de Jesucristo, hermano, Él nos atrajo hacia el Padre y pudimos llegar al regazo de Jehová. Por eso el corazón que se aleja de Dios no tiene paz. Tengamos cuidado porque si nos descuidamos es fácil llegar a la muerte espiritual. Si nos alejamos, nos va a ser muy complicado regresar, hermano. Mira el pecado de los fariseos. Ellos decían, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Y he ahí su pecado, hermano. Porque eran idólatras. Nosotros somos muy idólatras, ya te lo dije. Pero somos, en lugar de ser idólatras, somos como los ídolos. Somos ciegos, nosotros no vemos, nosotros no podemos caminar, nosotros no podemos hablar, si no es a través de la vida del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Es fácil llegar a la muerte espiritual y cuidado, hermano, porque podemos hacer caso omiso al redarguir del Espíritu Santo. Muchos han cerrado sus ojos, muchos han engrosado su corazón, hermano, lamentablemente han agravado sus oídos a la voz de Dios. Aquí Pedro estaba herido, hermano. Ese hombre salió llorando amargamente, herido. Y entre comillas, solo. Porque se le olvidó otra gran verdad que el Señor había dicho. El Señor le dijo, yo siempre estaré contigo. Yo nunca te dejaré, ni te desampararé. Pero la vida de Pedro no terminó ahí, hermano. Y el Señor hoy te vuelve a decir, nunca estarás solo. Yo siempre estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero hagamos un alto en nuestra vida, hermano, y meditemos. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Nos habremos alejado un poco? Estar en el patio, hermano, de la casa del sumo sacerdote es un gran peligro, porque después tendríamos que irnos lejos, heridos, llorando amargamente, porque hemos visto las obras de Dios por 40 años, pero aún nuestro corazón sigue vagando, aún no conocemos sus caminos. Pero la Escritura en ese sentido cambia, hermano. El Señor ha prometido que nosotros entraríamos a su reposo. Quiero que ores conmigo, por favor. Y le vamos a decir, Señor, hoy quiero que me enseñes algo de altísimo nivel. Con tu Espíritu Santo enséñame cómo mi tristeza se puede convertir en ternura. No en enojo, no en ira. No en dureza de corazón, sino en ternura. Esta oración es de alto nivel. Y cuando nosotros logremos a través del Espíritu de Dios, hermano, que la tristeza vuelva en ternura. Cuando estés triste, no te vas a alejar de Dios, porque cuando te entristeces, lo que menos quieres es orar. Pero hoy el Señor quiere hacer una obra magnífica, enseñarnos esa verdad del reino de los cielos, cómo se cambia la ternura, cómo esa ternura sustituye a la tristeza o al enojo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarme cosas que yo jamás podría entender. Yo ahora entiendo esto. Tú en el pretorio, triste, tu corazón dolido, pero en humildad, convirtiendo esto en una ternura increíble hacia Pedro.
Jamás vi enojo en ti, Señor. Gracias por enseñarnos esto, Dios mío. Porque ciertamente fijamos demasiado nuestra vista en Pedro, pero el mensaje de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Tu palabra es magnífica, Señor. Tú siempre nos llamas a tiempo, para que no pensemos que estamos muy firmes, para que hoy entendamos que si un día nos alejamos de ti, tú nos vas a levantar. Pedro lloró amargamente porque había un sello indeleble sobre su vida. Ese es el sello de tu Espíritu Santo, el sello de la salvación, el sello para el día de la redención. Y tú no ibas a permitir que Pedro permaneciera así para siempre. Que nosotros pudiéramos entender eso. Que si nosotros te amamos y nos alejamos, la ternura de tu Espíritu Santo nos va a hacer volver. La convicción de tu Espíritu Santo, el redarguir de tu Espíritu Santo, para que no atentemos contra el llamado que nos has hecho. Tú nos llamaste a restaurar esas ruinas antiguas, no a derrumbar. Cuando la flecha de tu Espíritu Santo, suave y poderosa, se incrusta en esa hendidura de mi vida, en esa coyuntura, cuando me recuerdo de dónde me sacaste, Señor, y hacia dónde yo iba, cuando mi tonto orgullo queda maltrecho, cuando caigo abatido por esas flechas, Señor, cuando mi orgullo está en el suelo y mi vanidad, cuando esos sentimientos tan horribles, Señor, producto de mi incredulidad y de mi religiosidad, ingratitud, qué bueno has sido, Señor. Gracias por haberme dejado maltrecho ahí, vencido suavemente pero subordinado severamente por el actuar de tu Espíritu Santo, cuando me has tomado de la mano y me has regresado, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, qué bueno eres. Te alabo, Señor, y te bendigo por tu grande amor hacia mi vida, por tus maravillas. Mi armadura es Cristo, ciertamente, y nadie me va a poder vencer, porque las armas del mundo son carnales, pero esta arma poderosa, esta arma espiritual que tú me vas a enseñar, que mi tristeza se convierta en ternura hacia ti, hacia mis hermanos. Tremenda verdad del cielo. Esa arma poderosa nadie la puede vencer. Tu palabra ha descendido hoy en este lugar, Señor. Tu buena voluntad sigue con tu pueblo. Gracias por tocarme la coyuntura, Señor. Tú que eres más tierno, más suave que la más calmada brisa, has venido a mí a restaurarme más de una vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ha resonado hoy en este lugar, Señor. Palabra de Dios y no palabra de hombres. Nada de sermones al vapor, nada de prosperidad del diablo. Palabra descendida del cielo para mi bendición. Gracias por enseñarme, Señor, por ser mi Dios, por ser el Dios de este pueblo que a veces se ha alejado, que a veces ha caminado en sentido contrario,
haciendo lo mismo que Pedro y provocando en los Jesús lo mismo, una tristeza indecible, un dolor tan profundo. Gracias, Señor. Gracias por esto que tú nos diste hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Perlas del cielo. Verdades nítidas del Evangelio para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y amén. Te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios. Aquí vamos otra vez. Dios verdadero de Dios verdadero. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés.